Hola a todos y bienvenidos a este nuevo espacio del Centro Ricardo Salinas Pliego. Yo soy Pepe Torra y quiero compartir con ustedes historias sobre personajes que han peleado por defender las libertades y que merecen ser conocidos por sus acciones. Estuve debatiendo mucho sobre quién debería ser el primer personaje del que debería hablar. Hay muchos héroes de la libertad en el pasado de quienes no se habla. Tan solo en México tenemos una tradición liberal muy amplia, pero muy desconocida. Si uno dice liberal en México, lo primero que piensa es Lerdo o Juárez, cuando ellos en realidad no eran tanto amigos de la libertad como eran enemigos de la iglesia. Pero quise hacer algo más contemporáneo, una historia que se está desarrollando en este preciso momento. Entonces decidí hablarles de Lee Ze-hua, un conductor de televisión, periodista y youtuber chino, cuya historia en defensa de la libertad de expresión es algo que merece la pena conocer. ¿Por qué la historia de Lee Ze-hua es importante? Porque en un país como China, donde el periodismo es completamente controlado por el Partido Comunista, es difícil enterarse de la verdad. Uno solo se entera de las buenas noticias o de las malas noticias que de plano no pudieron esconder. El tratamiento de la pandemia en China se reportó como un gran éxito. Todos vimos esos videos en los que se quitaban el cubrebocas y la gente aplaudía cuando apenas habían pasado unas semanas de iniciada la pandemia. Eso es exactamente lo que Lee Ze-hua intentó desenmascarar. Por supuesto que no fue Lee Ze-hua el primer periodista en querer desenmascarar la verdad. Antes que él, Chen Qiushi, un periodista de 34 años, desapareció en la ciudad de Wuhan cuando intentó reportar lo que realmente estaba sucediendo con la pandemia. Así fue como desapareció de pronto el 6 de febrero de 2020. En un imperio de mentiras, la verdad es traición. Esa es una frase que siempre repitió el congresista libertario norteamericano Ron Paul. Y eso es exactamente a lo que se enfrentó Lee Ze-hua cuando intentó viajar a Wuhan en febrero de 2020 para averiguar la verdad sobre la pandemia y reportar sobre el paradero de Chen Qiushi. Sabiendo que no tenía una mejor plataforma, decidió subir sus videos a YouTube. El primero de estos videos el 12 de febrero, en el que reportaba sobre cómo los medios locales no estaban permitiendo salir ningún tipo de información real, sino que solamente tenían permitido reportar sobre los casos de recuperaciones, mientras que los números de contagios y muertes estaban siendo blanqueados. Pero hablemos un poco sobre China. China hoy es una superpotencia y eso es algo que escuchamos por todos lados. Y claro, esto fue posible gracias a las reformas económicas que se llevaron a cabo después de la muerte de Mao Zedong, cuando Deng Xiaoping tomó el control sobre China. Por muchos años el poder estuvo concentrado en una sola persona en China, Mao. Mao tenía todos los cargos que importaban. Todos. Era presidente del Partido Comunista Chino, presidente de la Comisión Militar Central, presidente del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo, presidente del Politburó Central, presidente de la Secretaría Central, presidente de la Comisión Militar Revolucionaria del Pueblo, presidente del Comité de Defensa Nacional y presidente de la República Popular China. Antes que él, ni los emperadores acumularon tanto poder y después que él, nadie había acumulado tanto poder hasta ahora. Al morir, digamos que el poder se diseminó en varias manos y una de esas manos fueron las de Deng Xiaoping, quien nunca fue presidente de China y nunca fue presidente del Partido Comunista Chino, pero de algún modo él se alzó como el líder de la revolución china a la muerte de Mao. La política en China es compleja y no quisiera abrumarlos con eso, pero les prometo que iremos volviendo en futuros episodios. Como líder de la revolución, Deng impulsó una política de modernización de la economía china. En pocas palabras, hacer una suerte de islas de capitalismo en un gran continente de socialismo. No fue un proceso sencillo, pero los resultados ya los vemos. El problema es que China no es más que una simulación. Ese capitalismo estado con características chinas que nos quieren vender como un modelo distinto no es más que el socialismo de siempre. Por un lado, tienes una población sometida que está básicamente esclava a los deseos del Partido Comunista y por otro, algunos miembros privilegiados del partido que son los que tienen los cargos en las grandes empresas chinas. Pero no se equivoquen, aunque el régimen chino nos quiera vender, por ejemplo, a Jack Ma como este Jeff Bezos comunista, en realidad él no es más que un testaferro. Es alguien que el gobierno pone ahí para simular que hay empresarios, para simular que en realidad existe algún grado de libertad empresarial o de libertad individual en China. Por eso es que cuando Jack Ma aparece en conferencias de empresarios no hace más que repetir lugares comunes. Hasta hemos visto a Elon Musk burlarse de él. En China no hay libertad de empresa. Hay empresas que operan bajo privilegios estatales, pero uno no es libre de entrar al mercado. Eso sería libertad de empresa. Pero volvamos al liderazgo de Deng Xiaoping. Si la libertad de empresa que Deng empujó no es más que una simulación, imagínense qué se hizo con las libertades políticas y civiles. En 1982 se metió, por ejemplo, una reforma que decía que la libertad de expresión estaba permitida en toda China. Siempre que ésta no cayera en discurso de subversión. El problema es que se le permitía al gobierno chino decidir qué era y qué no era discurso de subversión. En otras palabras, si algo es incómodo al gobierno, pueden decir que es un mensaje subversivo
y tienen el derecho a suprimirlo. Estas mismas reglas aplican para todo el periodismo en China. Y la era del Internet no ha hecho más que agudizar esos abusos. Usted que me escucha seguro vive en una democracia y como todos los que crecieron en un régimen democrático con libertad de expresión, es difícil pensar que el gobierno pretenda siquiera controlar los medios. Pero controlar los medios masivos es algo que todos los gobiernos autoritarios del mundo han hecho siempre. Después de todo, son los gobiernos los que entregan las concesiones sobre el uso del espectro de radio y televisión. Pero usted dirá, en la era del Internet eso es imposible. Cierto, es mucho más difícil. Pero considere esto. Mientras que en México usted puede utilizar Internet para accesar cualquier sitio dentro de Internet, el grueso de la población en China solo tiene acceso a sitios permitidos por su gobierno. Imagine que mañana el gobierno le dijera a usted que no va a poder usar más WhatsApp o Telegram, que va a tener que usar Nosotros Chat, la aplicación de mensajero instantáneo aprobada. Y que además de eso no va a haber Instagram, no va a haber Google, no va a haber Facebook, no va a haber Twitter, no va a haber Wikipedia, no va a haber Reddit, no va a haber Tumblr, ya no va a haber Netflix. Y ya no van a existir tampoco Pinterest, SoundCloud, Dropbox, Dailymotion, Vimeo, ni Discord, ni DeviantArt, ni Flickr, ni Twitch, ni TikTok. Y además de eso, usted no va a tener acceso ya a ningún periódico extranjero, solo a los periódicos nacionales que no publiquen mensajes subversivos. Ese es el Internet en China, con la mayoría de sitios inaccesibles. Ese es el panorama al que se enfrentan diario periodistas y ciudadanos en China. Y claro, en las escuelas les enseñan que eso es lo que está bien y que el resto del mundo está equivocado. Les inculcan una mentalidad nacionalista y socialista. Todo para que el gobierno pueda pasar por encima de ellos sin que nadie se queje. Pero como en todos lados, hay gente que no se conforma. Piense usted en México. ¿A poco de verdad usted se cree esa leyenda nacionalista alrededor de la expropiación petrolera? En China es igual, pero no solo el petróleo es de todos, mientras que solo se benefician de él un pequeño grupo de burócratas, sino que allá todo es de todos y los únicos que se benefician son los altos mandos del Partido Comunista. Li Zehua era uno de esos jóvenes que no se conformó. Donde cayó Chen Qiushi, tendrán que levantarse miles de Chen Qiushi. Así leía la descripción del primer video que Li Zehua subía desde Wuhan, haciendo referencia al periodista desaparecido tan solo unos días antes de su llegada. Voy a ver con mis propios ojos, escuchar con mis oídos y me voy a crear mi propio juicio. Ese era su fin. Ir más allá de lo que los medios oficiales estaban reportando. El Wuhan al que llegó era muy diferente al que estaban reportando los medios. Era un pueblo fantasma, al que era difícil entrar y del que era imposible salir. Inicialmente se hospedó en un edificio contiguo al lugar de la desaparición de Chen Qiushi, pero pronto la policía lo obligó a mudarse de hotel, incluso diciéndole que ellos lo escoltarían hacia un hotel que estuviera aprobado por la autoridad central. Él decidió buscar por su cuenta. El problema es que fue muy difícil encontrar dónde quedarse porque en cada hotel que iba le decían que cada día los policías iban a registrar cuarto por cuarto para ver que los hoteles estuvieran vacíos. Li Zehua reportó cada 4 días con un video nuevo en YouTube desde el 12 de febrero, mostrando los diferentes problemas en la ciudad, desde el número de contagios y muertos, las condiciones de las funerarias en Wuhan e incluso la existencia de grupos de trabajadores migrantes que tras el cierre de la ciudad se habían quedado varados ahí y que tenían que vivir a escondidas en las calles de Wuhan al no poder encontrar un hotel o una casa donde quedarse. El 26 de febrero se adelantó 2 días para publicar un video de 29 segundos titulado SOS, ayuda urgente, estoy siendo perseguido. En este video explicaba que mientras se dirigía a investigar el laboratorio del Instituto de Virología de Wuhan, había sido interceptado por una camioneta blanca que lo estaba persiguiendo desde ese momento. El siguiente video, publicado ese mismo día, es, como dirían los youtubers famosos, espeluznante. Es una transmisión en vivo de 4 horas titulada Me están buscando, que culmina con la policía entrando a su morada y arrestándolo. Li Zehua estaría desaparecido por 2 meses. Encerrado por la policía por el crimen de decir la verdad, de mostrarle al mundo lo que realmente estaba pasando en Wuhan e intentar acercarse al laboratorio donde se sospecha que la pandemia pudo haber comenzado. El 22 de abril, Li Zehua apareció en un video muy extraño. En este video titulado Algo sobre mí desde el 26 de febrero, explica lo sucedido el día de su arresto, pero esta vez desde una perspectiva muy diferente. Nos decía que comprendía que su arresto había sucedido por cuestiones sanitarias, que los policías lo habían tratado bien, que lo habían metido en cuarentena, que él había tenido la culpa por ser tan imprudente. Ya sabe. Claro, que siempre lo tuvieron bien alimentado y bien comunicado, pero no supimos de él por 2 meses. Concluyó su video diciendo: Dios bendiga a China y a la gente del mundo unida. El personaje que aparecía en el video era Li Zehua, pero las palabras que decía claramente no eran de él. Afortunadamente, el periodista fue presentado vivo y libre. Afortunadamente, vivimos en un país donde aún se respeta el periodismo libre. China, Norcorea, Cuba, Nicaragua.
no tienen la misma suerte. Pero como todas las libertades, la libertad de prensa tiene que ser defendida constantemente. Como nos decían los clásicos, las libertades no son algo que se gane de una vez y para siempre. Los dejo entonces con una cita de Liz Dehua, que durante sus reportajes dijo y que me gustaría que se replicara no solo entre periodistas de China, sino entre periodistas en todo el mundo. No quiero permanecer callado o cerrar mis ojos y oídos. No es como que no pueda tener una vida linda, con una esposa e hijos. Puedo. Pero estoy haciendo esto con la esperanza de que más jóvenes puedan, como yo, levantarse. Yo soy Pepe Torra y esto fue todo en este espacio del Centro Ricardo Salinas Pliego.